Mientras todos celebraban el amor, él estaba solo, un CEO poderoso, rodeado de lujos pero vacío por dentro. Pasaba otro día de San Valentín sin compañía ni sonrisas, hasta que una niña con los ojos llenos de ternura se le acercó con un plato en la mano y una pregunta que lo desarmó. ¿Quieres cenar con nosotros? Lo que ocurrió después, ningún dinero del mundo podría haber comprado. Era una tarde gélida de San Valentín, de esas donde los copos de nieve danzaban con pereza sobre el icónico Central Park, pintando de blanco los contornos de la ciudad que nunca duerme. Sentado en un banco, con la mirada perdida en la pantalla de su teléfono, Ricardo Soto, un magnate de la tecnología con un imperio a sus espaldas, se sentía más vacío que nunca. Su traje de alta costura y su reloj de oro contrastaban brutalmente con el desolador paisaje interior que habitaba. No estaba viendo el teléfono, sino la nada misma, la monotonía de una existencia forjada en el acero de los negocios, pero carente del calor humano que un día, en algún punto distante de su pasado, quizás había anhelado. La soledad, esa compañera constante en su vida de lujo, se había vuelto particularmente opresiva en un día que, para el resto del mundo, era sinónimo de amor y compañía. El sonido del tráfico lejano, los murmullos de parejas que paseaban de la mano, todo se fundía en un eco distante que solo acentuaba el silencio ensordecedor de su propio corazón. De repente, una vocecita aguda, cargada de una inocencia desarmante, rompió el velo de su ensimismamiento. Una pregunta sencilla, casi imperceptible entre el murmullo de la ciudad, pero que resonó en el pecho de Ricardo como un gong olvidado. ¿Quieres cenar con nosotros?, inquirió una pequeña niña, no más de 7 años, que lo observaba con una sonrisa que no había visto en lo que parecía una eternidad. Llevaba un gorro verde con un pompón desproporcionado y guantes que desentonaban, una mezcla encantadora de despreocupación infantil. Era una visión tan pura y espontánea que lo sacudió de su letargo, como un resorte que finalmente se libera después de años de tensión acumulada. Su mente, habitualmente programada para analizar complejos algoritmos y estrategias de mercado, se encontró, por primera vez en mucho tiempo, completamente desarmada ante la simpleza y la audacia de la invitación. El aire helado de febrero pareció disiparse por un instante, y un tenue rayo de luz, aunque metafórico, pareció iluminar el rincón más oscuro de Minnows, su alma, un rincón que él mismo había creído inaccesible. Antes de que Ricardo pudiera articular una respuesta, una voz femenina, teñida de una preocupación palpable, se apresuró a intervenir. «Sofía, no molestes al señor», dijo Elena, emergiendo de detrás de la niña, sus mechones de cabello castaño escapándose rebeldes de su bufanda. Se acercó con la rapidez de una madre protectora, pidiendo disculpas por la osadía de su hija. «Disculpe, mi hija no entiende que no se habla con extraños», explicó Elena, mientras Ricardo la observaba con una curiosidad inusual. Ella tenía manchas de pintura en los dedos, un detalle que capturó su atención, y una mirada, una expresión en sus ojos que él reconoció al instante, una mirada que había visto en los espejos de su propia juventud, aunque en un contexto muy diferente. Era el rastro inequívoco de alguien que había luchado incansablemente, centavo a centavo, por cada bocado de pan, por cada pizca de dignidad. Una lucha que él, desde su torre de marfil, había olvidado por completo, pero que ahora de repente se le presentaba de nuevo, cruda y palpable, en los ojos de aquella mujer, una lucha que resonaba con los ecos de su propio pasado, antes de que el brillo del éxito opacara las cicatrices del esfuerzo. «No hay problema», respondió Ricardo, reincorporándose y sacudiéndose la nieve de su costoso abrigo, un gesto casi automático que lo conectaba de nuevo con la realidad de su estatus. Las palabras salieron de su boca con una naturalidad que lo sorprendió, pues hacía mucho, demasiado tiempo, que nadie le extendía una invitación de esa índole, una invitación que no estuviera teñida de intereses o conveniencias.
Hace mucho que nadie me invita a cenar, confesó, y su voz, que normalmente resonaba con autoridad en las salas de juntas, ahora era apenas un susurro, cargado de una melancolía que no intentó ocultar. Sofía, la pequeña artífice de aquel encuentro fortuito, sonrió aún más, sus ojos brillando con la promesa de la cena. «Mami hizo galletas para el día de San Valentín», exclamó con entusiasmo desbordante, como si la mera mención de la palabra galletas fuera la llave maestra para abrir el corazón del solitario CEO. «Dice que están muy buenas, pero yo creo que están un poquito quemadas», añadió con una honestidad brutal que hizo sonrojar a Elena, quien rápidamente intervino. «Sofía, no están quemadas». La escena, tan simple y auténtica, era un bálsamo para su alma fatigada, un recordatorio de la pureza y la sinceridad que el mundo de los adultos, el suyo en particular, había olvidado. «Bueno, solo las de abajo», se encogió de hombros Sofía con una picardía irresistible, la viva imagen de la inocencia descarada que desarma cualquier pretensión. «Pero las de arriba están perfectas», añadió, como si aquella pequeña concesión fuera suficiente para sellar el pacto de su inmaculada reputación culinaria. Ricardo se encontró sonriendo, una sonrisa genuina que no había habitado su rostro en semanas. Una expresión de ligereza que sentía ajena a su propia piel. La franqueza desinhibida de Sofía, su manera de decir las cosas tal como las veía, sin filtros ni adornos, era un soplo de aire fresco en su mundo herméticamente sellado, un eco de una verdad que creyó extinta en la vorágine de su vida adulta. «¿Cómo te llamas?», preguntó Sofía, con la curiosidad voraz de un niño que se enfrenta a un enigma fascinante. «Ricardo», respondió él, una palabra que, pronunciada por primera vez en aquel contexto tan inusual, sonó diferente, menos como un título y más como un nombre. «Yo soy Sofía y ella es mi mami, Elena. Vivimos arriba del lugar donde pinta murales enormes. ¿Sabes qué son los murales?». La pregunta lo desarmó aún más, revelando la sorprendente inocencia de una niña que creía que todos vivían en mundos tan coloridos y vibrantes como el suyo, ajena a la complejidad de su propia realidad, una realidad que él, con todo su poder y riqueza, apenas comenzaba a redescubrir. «Sí, sé lo que son», afirmó Ricardo, asintiendo levemente, sintiendo un leve cosquilleo de asombro ante la facilidad con la que Sofía compartía los detalles más íntimos de su vida. Elena, quizás sintiendo que la conversación se extendía demasiado, o que su hija estaba revelando más de lo debido, tomó la mano de Sofía con delicadeza, con la intención de poner fin al encuentro. «Vámonos, Sofía. El señor tiene cosas que hacer», dijo, su voz teñida de una mezcla de vergüenza y respeto. Pero Ricardo no tenía nada que hacer. Su lujoso apartamento lo esperaba, vacío y silencioso como siempre. Un templo de opulencia deshabitado, que solo servía como recordatorio de su soledad. La cena sería, como de costumbre, comida pedida por teléfono, devorada en silencio frente a la televisión. Otra noche idéntica a las cientos de noches que habían precedido. Una rutina implacable que lo asfixiaba lentamente. La perspectiva de volver a esa rutina, a ese aislamiento autoimpuesto, era de repente insoportable, y un impulso incontrolable, una chispa de algo que no había sentido en mucho tiempo, lo llevó a actuar. «¿La invitación sigue en pie?», preguntó Ricardo, antes de que el más mínimo rastro de racionalidad pudiera detenerlo. Una pregunta que brotó de lo más profundo de su ser. Un grito silencioso de auxilio en medio de la opulencia de su vida. La repentina pregunta iluminó el rostro de Sofía con una explosión de alegría. «Sí, mami. ¿Verdad que sí?», exclamó, aplaudiendo con entusiasmo, como si aquella fuera la única verdad que importaba en el universo. Elena lo miró con cautela, sus ojos de un marrón profundo, escudriñando su rostro en busca de alguna señal, alguna lectura entre líneas. Ricardo podía ver la lucha interna reflejada en su mirada, la evidente preocupación por su situación económica, pero también la inquebrantable fortaleza de una madre que había criado a una hija
capaz de ver más allá de las apariencias. Una niña con un corazón tan grande que quería ayudar a un hombre, que, a pesar de su fortuna, irradiaba una soledad abrumadora. Era un dilema visible en sus ojos, la necesidad de proteger a su hija, la conciencia de sus limitaciones financieras y el instinto humano de empatía que la pequeña Sofía había despertado en aquel encuentro fortuito. «Claro», dijo Elena finalmente, con un suspiro apenas audible, la decisión pesando en sus hombros como una manta de invierno. «Pero no es nada elegante», advirtió, como si la sencillez de su hogar y de su cena pudiera ahuyentar a un hombre acostumbrado a los lujos más extravagantes. «Mejor», respondió Ricardo con una autenticidad que sorprendió incluso a sí mismo, un eco de sus propias palabras de hace apenas unos minutos. «Hace mucho que no como nada que no sea elegante». Y así los tres, en un trío inesperado, comenzaron a caminar por las calles cubiertas de nieve. Sofía, con su energía inagotable, no dejaba de hablar, hilvanando historias sobre su maestra, sobre un niño llamado Kevin que le jalaba el pelo y sobre cómo su mamá pintaba los muros más bonitos del mundo. Elena caminaba en silencio a su lado, lanzando miradas ocasionales a Ricardo, miradas cargadas de una mezcla de curiosidad, prudencia y una pizca de algo más, algo parecido a una esperanza incipiente, mientras Ricardo, por primera vez en mucho tiempo, sentía el calor de una conversación genuina, un calor que derretía lentamente el hielo que había acumulado en su corazón. «¿A qué te dedicas?», preguntó Elena, rompiendo el silencio cuando Sofía se distrajo momentáneamente con la visión de un perro juguetón, una pequeña pausa en el torrente de su charla infantil. La pregunta era directa, sin rodeos, una indagación que contrastaba con la sofisticación artificial a la que Ricardo estaba acostumbrado. «Computadoras», respondió Ricardo de forma concisa, sin querer ahondar en detalles que, en su mente, solo complicarían la simplicidad del momento. No quería desvelar la magnitud de su imperio, ni la frialdad de su mundo corporativo. «¿Y tú?», inquirió, devolviéndole la pregunta con la misma brevedad. «Soy artista», contestó Elena, sin titubear, con una honestidad desarmante. «Pinto murales cuando hay trabajo y limpio oficinas cuando no lo hay». La franqueza de su respuesta lo golpeó con la fuerza de una revelación. ¿Cuándo había sido la última vez que alguien le había dado una respuesta tan directa, tan sin adornos, sobre su propia vida? Era una honestidad brutal, pero refrescante, un recordatorio de que la vida, más allá de las burbujas corporativas, se vivía con la cruda realidad de la subsistencia, con la valentía de quienes no tienen nada que ocultar. Finalmente, llegaron a un edificio antiguo en el Lower East Side, un lugar que respiraba historia y mostraba las cicatrices del tiempo, un contraste absoluto con la impecable modernidad a la que Ricardo estaba acostumbrado. Elena abrió una puerta que daba a un lado de una tienda de comestibles, un portal que prometía un mundo diferente. «Está arriba», dijo, señalando hacia las escaleras. «Son 2 pisos. Abajo tengo mi estudio. Arriba vivimos». El estudio era un torbellino de colores, un universo vibrante donde los murales a medio terminar cubrían las paredes como pieles de dragón, y latas de pintura de todos los tonos imaginables se apilaban en las esquinas, formando pequeñas montañas cromáticas. El aire, denso y embriagador, olía a pintura fresca, una fragancia penetrante y dulce que invadía cada rincón del espacio, pero también a algo más, a vida, a creatividad, a una pasión desbordante que parecía pulsar en el mismo ambiente. Era un lugar donde el arte no era solo un pasatiempo, sino una forma de vida, una respiración, un palpitar constante que lo envolvía, haciéndole sentir, por primera vez en mucho tiempo, una conexión genuina con la expresión más pura del espíritu humano. «¡Mira!», exclamó Sofía, con los ojos brillando de emoción, señalando un mural en particular, una obra que representaba a un padre cargando a su hija, una escena de ternura y protección que conmovió a Ricardo.
Mami dice que todos los papás deberían cargar así a sus hijas, añadió la niña con la seriedad propia de su edad. Una sentencia que resonó en el pecho de Ricardo con una dolorosa familiaridad. Se detuvo frente al mural, sintiendo una opresión inusual en el pecho, un nudo que se formaba en su garganta. Su propio padre lo había cargado así una vez, un recuerdo fugaz y precioso que se desvaneció tan rápido como apareció, pues aquel hombre había desaparecido de su vida para siempre, dejándolo con un vacío que ni todo su éxito había podido llenar. «Es hermoso», musitó Ricardo, con la voz apenas audible, mientras la imagen del mural le traía a la mente la amarga verdad de una paternidad ausente, una herida que, a pesar del tiempo y la distancia, aún supuraba en lo más profundo de su ser. «¿Tú tienes hijos?», preguntó Sofía, su voz curiosa rompiendo el tenso silencio que se había apoderado del estudio, ajena al impacto que sus palabras tenían en el adulto. «No, esposa, no, perro, no», respondió Ricardo, enumerando sus ausencias con una sinceridad brutal que lo dejó expuesto. Sofía frunció el ceño, su pequeña frente surcada por la perplejidad infantil. «¿Qué tienes entonces?», inquirió, su voz reflejando una genuina confusión ante la aparente carencia de afectos en la vida de aquel hombre. Ricardo se rió, pero su risa carecía de alegría. Era un sonido hueco que se perdía en el vasto espacio del estudio, una carcajada, sin alma. «Dinero», dijo finalmente, la palabra sonando tan vacía como su propia existencia, un eco de la verdad que siempre había intentado ignorar. «¡Ay, qué aburrido!», exclamó Sofía con total desparpajo. «El dinero no te abraza». Las palabras de la niña, tan simples y directas, golpearon a Ricardo con la fuerza de un rayo, resonando con una verdad universal que él, en su búsqueda desenfrenada de riqueza, había olvidado por completo. Una verdad que su propia abuela solía repetir con sabiduría en el pasado. Mientras Elena subía las escaleras hacia su hogar, dejando a Ricardo en el estudio, él se quedó allí, inmóvil, observando el mural con una intensidad inusual, como si la pintura cobrara vida y le hablara directamente al alma. Las palabras de Sofía, la pequeña filósofa de 7 años, eran un eco inquietante de lo que su abuela solía decirle con una sabiduría ancestral. «El dinero no abraza, mi hijo». Era una frase que había olvidado, o quizás había elegido ignorar en su ascenso meteórico en el mundo de los negocios. Una advertencia que ahora resonaba con una claridad dolorosa en su mente. «¿Vienes?», gritó Sofía desde arriba, sacándolo de su trance, la voz de la niña como un ancla que lo devolvía a la realidad presente. La cena se enfría. El apartamento de Elena, pequeño y modesto, era un remanso de calidez que contrastaba con la frialdad de su propio hogar. La mesa, inicialmente puesta para 2, fue rápidamente ajustada para incluir un tercer lugar, un gesto de mina inocente, inclusión que lo conmovió profundamente. La cena, sencilla pero reconfortante, consistió en pollo guisado, frijoles y tortillas calientes, un festín de sabores auténticos que lo transportó a un pasado olvidado. Y por supuesto, estaban las galletas de Sofía, que efectivamente estaban un poco quemadas por abajo, un detalle que solo añadió encanto y autenticidad a la velada. Fue, sin lugar a dudas, la mejor cena que Ricardo había tenido en años, no por la exquisitez de los platillos, sino por la compañía, por la sensación de pertenecer, de ser parte de algo genuino. «¿Puedes venir la próxima semana?», preguntó Sofía con su habitual desparpajo, cuando Ricardo se preparaba para irse, una invitación que no solo se refería a la comida, sino a la continuación de aquella conexión inesperada. «Sofía», comenzó Elena con un tono de voz que intentaba contener el entusiasmo de su hija, pero Ricardo la interrumpió, sorprendiéndose a sí mismo con la firmeza de su respuesta. «Me encantaría». Elena, con una expresión de gratitud silenciosa, le entregó un recipiente con las sobras de la cena, un gesto de cuidado que lo conmovió aún más. «Gracias», dijo Ricardo, sintiendo la calidez del recipiente en sus manos, un objeto que, más allá de la comida,
representaba un regalo mucho más valioso, por ser amable con ella. Elena lo miró con una mezcla de sorpresa y comprensión, quizás percibiendo la profundidad de sus palabras. «Gracias», respondió Ricardo, esta vez con una sinceridad desarmante, «por recordarme lo que significa ser humano». Mientras caminaba de regreso a su lujoso pero desolador apartamento, Ricardo no solo llevaba consigo las sobras de la cena, llevaba algo mucho más preciado, algo que había olvidado que existía en su vida: la esperanza. Era un sentimiento frágil, apenas un susurro, pero lo suficientemente potente como para iluminar el camino de regreso a su soledad, prometiendo un atisbo de algo diferente, algo más allá de la acumulación de riqueza y poder. El frío de la noche, que antes le había parecido opresivo, ahora se sentía diferente, como si la esperanza que cargaba en su pecho irradiara un calor interno que lo protegía del helado abrazo de la soledad, una soledad que, por primera vez, no parecía tan absoluta, tan inquebrantable como antes. 3 semanas después de aquella primera cena transformadora, Ricardo caminaba por las calles que ya le resultaban extrañamente familiares, las baldosas desgastadas y los grafitis artísticos del Lower East Side, hacia el apartamento de Elena. Aquella invitación de una sola vez se había metamorfoseado, sin que él apenas se diera cuenta, en una cita ineludible, en algo que esperaba con anhelo durante toda la semana, un faro de luz en la monotonía de sus días. «¡Ricardo!», gritó Sofía, su voz vibrando con la alegría incontenible de un reencuentro esperado. La niña corrió hacia él mientras subía las escaleras, sus brazos extendidos en un gesto de bienvenida que derretía cualquier reserva. «Mami está haciendo tamales», anunció, como si la mera mención de la palabra tamales fuera suficiente para explicar la euforia del momento. El aroma embriagador de la masa de maíz y el guiso especiado llenaba todo el edificio, una fragancia reconfortante que lo transportaba a un lugar y a un tiempo olvidados, a recuerdos de su propia infancia, a la cocina de su abuela, un lugar donde el amor se cocinaba a fuego lento y donde los aromas eran sinónimo de hogar y de pertenencia. Ricardo sonrió, una sonrisa genuina que revelaba la profundidad de su emoción, pues hacía 15 años que no olía tamales caseros, el aroma transportándolo a un pasado lejano, a la cocina de su infancia, a los sabores y a las tradiciones que había dejado atrás en su búsqueda de éxito. «Huele como los que hacía mi abuela», dijo al entrar a la cocina, la voz teñida de una nostalgia agridulce. Elena levantó la vista de la estufa, su cabello recogido en un moño improvisado y sus mejillas enrojecidas por el vapor que emanaba de la olla. «¿Tu abuela hacía tamales?», preguntó, sus ojos brillando con una curiosidad inesperada. «Era salvadoreña», respondió Ricardo, despojándose de su abrigo con un gesto familiar. «Murió cuando yo tenía 20 años. Hacía los mejores tamales de todo Queens». La confesión resonó en el aire, revelando una parte de su historia que hasta entonces había permanecido oculta, una raíz profunda que se extendía más allá de su identidad de empresario exitoso. «Eres salvadoreño», dijo Elena, sus ojos fijos en él con una nueva comprensión, dejando la cuchara con la que removía el guiso, como si la revelación la hubiera sorprendido. «Yo pensé que eras, no sé, americano», dijo Elena, su voz revelando una pizca de sorpresa ante la revelación de sus raíces. «Soy las dos cosas». Ricardo se encogió de hombros, con una sonrisa enigmática. «O ninguna de las dos. Ya no estoy seguro». Sus palabras reflejaban una profunda crisis de identidad, una dicotomía entre la herencia de sus padres y la cultura, que lo había forjado en la búsqueda de su propio destino, una dualidad que muchos inmigrantes experimentan. Sofía, ajena a la complejidad de la conversación de los adultos, tiró de su manga con impaciencia infantil. «¿Puedes enseñarme palabras en salvadoreño?», preguntó, sus ojos llenos de la inocencia y la curiosidad de un niño que anhela aprender y explorar el mundo. «Se llama español, corazón», dijo Elena con una dulzura maternal, «y yo ya te enseño español». Pero Sofía, con la terquedad que
A veces acompaña a la sabiduría infantil, insistió, pero el español de Ricardo es diferente. Suena como mi abuela de México, pero también diferente. La observación de Sofía, aunque simple, era un reflejo de la riqueza y la diversidad de las lenguas, de los matices que cada región le otorga a un mismo idioma, una lección que trascendía las fronteras geográficas y culturales. Ricardo, con una naturalidad que antes le hubiera resultado impensable, se arrodilló al nivel de Sofía, sus ojos, encontrándose con los de la niña, en un gesto de complicidad que forjó un puente entre sus mundos dispares. «¿Quieres que te enseñe a decir algo bonito que me decía mi abuela?», preguntó, su voz teñida de una ternura que rara vez mostraba. Sofía asintió con entusiasmo, sus pequeños rizos bailando con el movimiento, ávida de aprender los secretos de aquel lenguaje ancestral que Ricardo llevaba en su alma. «Sos la luz de mis ojos, cipota», dijo Ricardo suavemente, las palabras fluyendo de sus labios con una melodía que era tanto un recuerdo como una promesa. «¿Qué significa cipota?», inquirió Sofía, sus ojos redondos de curiosidad. «Significa niña pequeña en El Salvador», explicó Ricardo con una sonrisa. «Así les decimos a las niñas como tú». Sofía practicó las palabras, riéndose con cada intento fallido, cada tartamudeo, mientras la conexión entre ellos se fortalecía, un lazo invisible que unía el pasado de Ricardo con el presente de Sofía, a través del puente de una lengua compartida y una tradición familiar que, por fin, comenzaba a cobrar vida. Elena los observaba desde la cocina, con una expresión en el rostro que Ricardo no pudo descifrar, una mezcla de sorpresa, curiosidad y algo más profundo, algo parecido a la esperanza. Era una mirada que hablaba de un futuro posible, de lazos que se tejían en la intimidad de su hogar. Durante la cena, Elena, con una confianza creciente, le contó más sobre su vida, sobre las raíces de su historia. Había llegado a Nueva York hacía 5 años, cuando Sofía tenía apenas 2, en busca de un futuro mejor, de oportunidades que su tierra natal no podía ofrecer. Su exesposo, el padre de Sofía, había prometido seguirlas desde Guadalajara, pero esa promesa, como tantas otras, se había desvanecido en el aire, dejando un rastro de desilusión. «¿Por qué te fuiste de México?», preguntó Ricardo, con una delicadeza que reflejaba su creciente interés en la historia de Elena. Ella sirvió más tamales, un gesto de hospitalidad que hablaba de su resiliencia. «Quería que Sofía tuviera más oportunidades», explicó, sus ojos fijos en la niña. «Y yo siempre soñé con que mi arte llegara a galerías importantes. Nueva York es donde pasan las cosas grandes». La conversación se extendía más allá de la cena, hacia los sueños, las esperanzas y las luchas que definían la vida de Elena, revelando una fortaleza que Ricardo admiraba profundamente, una fortaleza que se gestaba en la adversidad y que se reflejaba en cada trazo de sus murales. «¿Y tu visa?», preguntó Ricardo con cautela, la pregunta surgiendo de su mente pragmática, acostumbrada a los detalles legales y a las minucias de los negocios. Era una pregunta que, en otro contexto, podría haber sonado inquisitiva o incluso sospechosa, pero que en aquel momento cargaba con una genuina preocupación por la situación de Elena. «Tengo permiso de trabajo por mi talento artístico», respondió Elena, mirándolo directamente a los ojos, con una franqueza que no dejaba lugar a dudas. «Todo legal, si eso te preocupa». Su respuesta era clara, sin adornos, un desafío silencioso a cualquier prejuicio o suposición que él pudiera tener. «No me preocupa», dijo Ricardo, levantando las manos en señal de rendición, una sonrisa apaciguadora dibujándose en su rostro. Solo quería entender. Después de la cena, mientras Sofía dibujaba concentrada en la mesa, sumida en su propio mundo de fantasía, Elena le mostró a Ricardo más de sus trabajos, carpetas repletas de fotografías de 1900, murales que había pintado por toda la ciudad, cada una ventana a su talento y a su visión artística. «Este lo pinté en una escuela en el Bronx», señaló Elena orgullosa, una imagen vibrante de niños jugando que irradiaba alegría.
y este en un restaurante en Queens. Ricardo estudió las fotos con una admiración creciente. El trabajo de Elena era, en una palabra, increíble. Los colores vibrantes de sus murales saltaban de la página, las figuras estaban llenas de vida, y cada mural, cada trazo, contaba una historia completa, una narrativa visual que hablaba de sueños, de esperanzas y de la vida misma. ¿Cómo aprendiste a pintar así?, preguntó Ricardo, genuinamente impresionado por el talento de Elena, un talento que trascendía los límites de lo común. Elena sonrió, una sonrisa que iluminó su rostro. Mi papá era pintor de casas, explicó, revelando la raíz de su pasión. Cuando era niña me dejaba ayudarle los fines de semana. Empecé pintando paredes lisas, pero siempre quería añadir algo más. Flores, pájaros, caras sonrientes. Su relato era un testimonio de la vocación que se forja desde la niñez, del talento que se cultiva con amor y dedicación. Una historia que Ricardo escuchaba con una atención renovada. ¿Y él te dejaba?, preguntó Ricardo, intrigado por la libertad creativa que Elena había disfrutado desde tan temprana edad. Elena se rió suavemente, un sonido melodioso que llenó el pequeño apartamento. Al principio se enojaba, confesó, reviviendo los recuerdos de su infancia. Decía que arruinaba su trabajo, pero después empezó a ver que la gente pagaba más por las paredes que tenían mis dibujos. Ricardo pasó las páginas de las carpetas, observando la evolución del trabajo de Elena, desde simples decoraciones hasta murales complejos que contaban historias completas, cada uno un testimonio de su crecimiento artístico y de su capacidad para transformar lo ordinario en extraordinario. ¿Cuánto cobras por un mural grande?, preguntó Ricardo, con una curiosidad que, aunque genuina, hizo que Elena se tensara, una señal de su incomodidad con las preguntas directas sobre su valor monetario. Depende del tamaño, respondió, su voz un poco más tensa. ¿Por qué? Solo curiosidad, dijo Ricardo, cerrando la carpeta con delicadeza. Es un trabajo hermoso. Pero Elena había notado algo en su tono, una inflexión sutil que delataba un interés más allá de la simple admiración. Lo conocía lo suficiente para saber que sus preguntas no eran casuales, que detrás de su fachada de CEO había una mente analítica que no se conformaba con respuestas superficiales. «Ricardo, ¿qué haces exactamente con las computadoras?», preguntó Elena, la pregunta que había estado evitando flotando en el aire, una invitación a la transparencia que él no podía ignorar. Ricardo miró hacia donde Sofía seguía dibujando, ajena a la conversación que se desarrollaba entre los adultos, como si la inocencia de la niña le brindara un refugio momentáneo. «Tengo una empresa de software», confesó finalmente, el peso de la revelación cayendo sobre él. «Hacemos programas para otras empresas». «¿Eres el jefe?», inquirió Elena, sus ojos fijos en él, la sorpresa asomando en su mirada. «Sí», respondió Ricardo, su voz firme. «¿De cuántas personas?». Ricardo suspiró, el aire de la habitación pareciendo más denso con cada revelación. 250 empleados. Elena se quedó callada, las piezas del rompecabezas encajando en su mente. El abrigo caro, los zapatos de cuero, la manera en que hablaba por teléfono cuando pensaba que nadie lo escuchaba, la aura de poder y riqueza que, a pesar de sus intentos, no podía ocultar. La verdad, aunque inesperada, no hizo más que reforzar la imagen de un hombre complejo, con una vida que se extendía mucho más allá de lo que ella había imaginado. «¿Y por qué comes con nosotros todos los martes?», preguntó Elena, su voz suave pero cortante, la pregunta atravesando el corazón de Ricardo como una flecha. Era una pregunta que exigía una verdad, una justificación para su presencia en un mundo tan diferente al suyo. Una pregunta que iba más allá de la mera curiosidad, buscando la raíz de su apego a aquel modesto hogar. Ricardo miró alrededor del pequeño apartamento, sus ojos deteniéndose en los muebles baratos pero cuidados, en los dibujos de Sofía pegados con imanes en el refrigerador, en el sofá que, con toda evidencia, también servía como cama para Elena, un símbolo de su resiliencia y su ingenio. «Porque aquí me siento»,
Como persona, dijo finalmente, sus palabras resonando con una sinceridad que lo sorprendió incluso a sí mismo. En mi mundo soy solo dinero con piernas. Aquí soy Ricardo, que come tamales y le enseña español salvadoreño a una niña que cree que los perros hablan. La confesión fue cruda, vulnerable, un grito silencioso de su alma que anhelaba una conexión genuina, una escapatoria de la prisión dorada en la que vivía. Elena se rió suavemente, una risa que disipó la tensión del momento. Los perros sí hablan, dijo con una sonrisa, solo que los adultos olvidamos cómo escuchar. Mami, Ricardo, puede quedarse a ver una película, exclamó Sofía, levantando la vista de su dibujo con la esperanza reflejada en sus ojos. Elena miró a Ricardo, una pregunta silenciosa en su mirada. Si quiere, dijo, con una amabilidad que lo invitaba a quedarse. Me encantaría, respondió Ricardo, con una sinceridad que no pudo ocultar. Y así, los tres se apretaron en el pequeño sofá, viendo una película de Disney, sus cuerpos acurrucados en una intimidad que Ricardo nunca había experimentado en su vida de lujos. Sofía se durmió entre Ricardo y Elena, con la cabeza en el regazo de su madre y los pies sobre las piernas de Ricardo, un cuadro de paz y pertenencia. Se siente cómoda contigo, susurró Elena, su voz suave como una caricia. Eso es raro. Normalmente es tímida con los hombres. Por su papá. Nunca lo conoció realmente. Se fue cuando ella tenía 6 meses. Regresó una vez cuando tenía 2 años, pero solo para pedir dinero. La revelación de Elena conmovió a Ricardo, sintiendo una ira creciente en su pecho, una indignación por la injusticia que Sofía había experimentado. ¿Cómo alguien podía abandonar a esta familia, a esta niña tan llena de luz y amor? La pregunta resonó en su mente. La cruel realidad de la historia de Elena y Sofía, una historia de abandono que contrastaba con la calidez y el amor que ahora ofrecían. ¿Nunca has pensado en volver a México?, preguntó Ricardo, su voz suave, cargada de una comprensión que iba más allá de las palabras. Elena acarició el cabello de Sofía, sus dedos trazando suaves patrones en su melena oscura. Todos los días, confesó, su voz apenas un susurro. Pero aquí ella puede ser lo que quiera ser. En Guadalajara, para las niñas como ella, las opciones son limitadas. Niñas como ella, inteligentes, soñadoras, que hacen preguntas difíciles y no aceptan respuestas fáciles. Ricardo miró a Sofía dormida, su rostro relajado, en el sueño, pero incluso en la quietud de su sueño. La niña conservaba esa expresión de curiosidad insaciable que lo había conquistado desde el primer día. Era una chispa de inteligencia y una sed de conocimiento que no podía ser apagada. Es especial, musitó Ricardo, un reconocimiento silencioso de la singularidad de Sofía. Sí, Elena sonrió. Por eso todo vale la pena. La respuesta de Elena era un testimonio de su amor incondicional, de su sacrificio y de la fuerza de su determinación para asegurar un futuro mejor para su hija, un futuro lleno de oportunidades y de sueños realizados. Cuando Ricardo se preparaba para irse, envuelto en el aura de una noche que lo había transformado, Elena lo acompañó hasta la puerta, el aire vibrando con la expectativa de una pregunta no formulada. «Ricardo, ¿puedo preguntarte algo?», inquirió Elena, su voz apenas un susurro, cargada de una vulnerabilidad que él no había visto antes. «Claro», respondió él, su corazón latiendo con una anticipación inusual. «¿Por qué realmente vienes aquí? No me digas que es solo por la comida». Ricardo se puso el abrigo, pensando cuidadosamente en la respuesta, buscando las palabras exactas que pudieran encapsular la complejidad de sus sentimientos. «Porque mi abuela solía decir que la familia no es solo la sangre», comenzó, sus palabras resonando con la sabiduría de sus ancestros. «Es la gente que te ve cuando estás roto y decide quedarse. Ustedes me ven, Elena. Hace mucho que nadie me veía realmente». La confesión fue cruda, desarmante, un grito silencioso de un alma que había vivido en la invisibilidad, en la superficialidad de las apariencias. Elena tocó su brazo suavemente,
un gesto de consuelo que hablaba de una conexión profunda. «Nosotros también necesitamos que nos vean, Ricardo», dijo, con una voz suave pero firme. «Gracias por hacerlo». Mientras caminaba a casa, Ricardo pensó en las palabras de Elena. Él no era el único que estaba solo. Ellas también necesitaban familia. Tal vez, solo tal vez, podían ser la familia que todos necesitaban. Una familia que se encontraba más allá de los lazos de sangre, forjada en la empatía, en la comprensión mutua y en la elección consciente de permanecer juntos, de verse realmente, de sanar mutuamente las heridas del pasado. «Mami, ¿por qué estás llorando?», exclamó Sofía, su voz llena de alarma, al encontrar a Elena sentada en el suelo del estudio, rodeada de papeles esparcidos, su cuerpo tembloroso, sus ojos enrojecidos por las lágrimas. Elena se limpió los ojos rápidamente, intentando disimular su angustia, una sonrisa forzada dibujándose en sus labios para tranquilizar a su hija. «No estoy llorando, mi amor, solo tengo algo en el ojo», mintió, con la voz quebrada, un intento desesperado por ocultar la dolorosa verdad que se desmoronaba a su alrededor. Pero Sofía, con la perspicacia de un niño que percibe las emociones más allá de las palabras, ya había visto la carta del propietario, aunque no sabía leer todas las palabras. Los números, fríos e implacables, eran inconfundibles. $3,000 más cada mes. Era una cifra astronómica, incluso para una niña de 7 años, que podía intuir la magnitud del problema. «Nos vamos a tener que ir», musitó Sofía, la voz teñida de una tristeza que oprimía el corazón de Elena. Elena abrazó a su hija con fuerza, como si aquel abrazo pudiera contener la avalancha de la desesperación. «No lo sé, corazón. Vamos a buscar una solución». Pero la verdad, cruda y dolorosa, se cernía sobre ellas como una nube oscura, amenazando con desmantelar el único hogar que Sofía había conocido, el refugio de su infancia, el epicentro de su arte, la promesa de un futuro que ahora se desdibujaba ante sus ojos, una realidad que se le escapaba de las manos, dejando un rastro de incertidumbre y de miedo. Esa noche, durante la cena de los martes, la comida, habitualmente un motivo de alegría y de unión, permaneció casi intacta en el plato de Elena. Ricardo notó las profundas ojeras bajo sus ojos, el ligero temblor en sus manos, la manera en que se mordía el labio con una ansiedad contenida, señales inequívocas de una preocupación que iba más allá del cansancio. «¿Estás bien?», preguntó, su voz suave, cargada de una genuina inquietud. «Sí, solo cansada», respondió Elena, intentando mantener una fachada de normalidad, de control. Pero cuando Sofía se fue a bañar, el velo de la simulación se desvaneció, y Elena ya no pudo fingir. La verdad, amarga y pesada, se derramó de sus labios. El dueño del edificio subió la renta. Mucho. La voz de Elena era apenas un susurro, cargada de una desesperación silenciosa que Ricardo no había visto antes. «¿Cuánto?», preguntó él, la tensión palpable en el aire, su mente ya calculando las implicaciones de la noticia. «$3,000 más al mes», respondió Elena, las palabras como puñales que se clavaban en su corazón. «Dice que el barrio está mejorando, que puede conseguir más dinero». Ricardo sintió una ira creciente, una rabia que se agitaba en su interior. Conocía a los dueños como ese, los depredadores que se aprovechaban de la vulnerabilidad de los demás, los mismos que había enfrentado cuando era niño en Queens, una batalla que creía haber dejado atrás en su ascenso social. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Ricardo, la pregunta resonando con la urgencia del momento, su voz grave, teñida de una impotencia que rara vez experimentaba. Elena se frotó las sienes con desesperación, el peso de la situación aplastándola. «Buscar otro lugar», respondió, la voz ahogada por la frustración. «Pero todos los estudios están carísimos ahora». La realidad era abrumadora, las opciones limitadas. «Tal vez tenga que dejar de pintar por un tiempo. Conseguir más trabajos de limpieza», confesó Elena. La idea de abandonar su pasión, su esencia, destrozándola por dentro.
Era una perspectiva desgarradora, una renuncia a la única cosa que la definía, que la mantenía viva. «No», exclamó Ricardo con una vehemencia que la sorprendió, su voz cortando el aire como un cuchillo. Elena lo miró con los ojos muy abiertos, una mezcla de asombro y de indignación en su mirada. «No, ¿qué?», inquirió, su voz tensa. «No puedes dejar de pintar. Tu arte es demasiado importante». Ricardo, en su afán por proteger la esencia de Elena, estaba ciego a la cruda realidad de la subsistencia. «Ricardo, el arte no paga la renta», dijo Elena, sus palabras cargadas de una amarga verdad que resonaba en la fría realidad de su situación económica. Una verdad que Ricardo, desde su torre de marfil, apenas podía comprender. «Debería», replicó Ricardo con firmeza, ignorando la desesperación en la voz de Elena. «Tu trabajo es increíble». La insistencia de Ricardo en el valor intrínseco de su arte, aunque bien intencionada, chocaba con la urgencia de su necesidad de supervivencia. Elena se levantó abruptamente, sus movimientos bruscos mientras empezaba a limpiar los platos con una furia silenciosa, como si cada plato sucio fuera un reflejo de la injusticia que la oprimía. «El mundo no funciona así», dijo, su voz teñida de una resignación profunda. «La gente como yo no llega a galerías grandes, pintamos muros y limpiamos oficinas». Era una verdad dolorosa, una confesión de la cruda realidad de su existencia, de las barreras invisibles que el sistema imponía a los artistas como ella, a aquellos que no encajaban en los moldes preestablecidos de la sociedad. «¿Qué tal si te ayudo?», preguntó Ricardo, la propuesta surgiendo de su boca con una naturalidad que a él mismo le sorprendió, un instinto protector que se activaba ante la desesperación de Elena. Elena se congeló, sus movimientos bruscos cesando abruptamente, su mirada fija en él, una mezcla de sorpresa y desconfianza en sus ojos. «¿Cómo?», inquirió, su voz apenas un susurro, como si la idea de recibir ayuda fuera tan ajena a su realidad que apenas podía procesarla. «¿Puedo prestarte el dinero?», ofreció Ricardo, su voz suave, con una sinceridad que intentaba disipar cualquier reserva. «Sin intereses. Paga cuando puedas». Las palabras de Ricardo, aunque bien intencionadas, sonaron como una ofensa en los oídos de Elena, un golpe a su orgullo y a su independencia. Se volteó hacia él, sus ojos brillando con una ira repentina, una furia que no intentó ocultar. «No, Ricardo, déjame ayudar». «Dije que no». Su voz se elevó, resonando en el pequeño apartamento, cargada de una mezcla de orgullo herido y de resentimiento acumulado. «No necesito tu lástima». La palabra lástima resonó en mi encinomicina. El aire, un eco de sus luchas pasadas, de la humillación que había sentido en innumerables ocasiones. «No es lástima, es... ¿qué? ¿Caridad? ¿Tu buena acción del día?», espetó Elena, sus palabras cargadas de un sarcasmo doloroso, un reflejo de la profunda herida que las intenciones de Ricardo, aunque nobles, le habían causado. Ricardo se levantó de la mesa, su cuerpo tensándose con la frustración, sus manos apretadas en puños, incapaz de articular las palabras que pudieran expresar la pureza de sus intenciones. «Es amistad, es cariño, es...», intentó explicar, buscando las palabras adecuadas para expresar la verdad de sus sentimientos, la genuina preocupación que sentía por ella y por Sofía. «Es dinero que no puedo devolver», exclamó Elena, arrojando el trapo al fregadero con un golpe seco, como si cada objeto en la cocina fuera un reflejo de su frustración, de su impotencia. «No soy tu proyecto, Ricardo». Sus palabras resonaron en el aire, un grito de independencia, una afirmación de su propia valía, de su resistencia a ser una carga o una causa. Sofía apareció en la puerta, con el pijama puesto, sus ojos somnolientos y confusos ante la escena que se desarrollaba ante ella. «¿Por qué están gritando?», preguntó, su voz inocente rompiendo la tensión del momento, un recordatorio de la fragilidad de su mundo. Elena respiró profundo, intentando calmarse, sus ojos fijos en su hija. «No estamos gritando, mi amor. Ricardo ya se va. La decisión fue abrupta.
definitiva, un cierre a la discusión, un intento desesperado por proteger a Sofía de la tormenta que se desataba a su alrededor. Ricardo miró a Sofía, el rostro de la niña iluminado por una mezcla de somnolencia y preocupación. Luego a Elena, su expresión inescrutable, teñida de una resolución que no permitía discusión. La verdad lo golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. Había arruinado todo. Su intento de ayudar, de aliviar la carga de Elena, se había transformado en una ofensa, en una herida que parecía más profunda de lo que él había anticipado. «Elena, yo no quería», comenzó Ricardo, las palabras muriendo en sus labios, incapaz de completar la frase, de expresar el remordimiento que lo invadía. «Buenas noches, Ricardo», dijo Elena, su voz firme, dejando claro que la conversación había terminado, que no había lugar para más explicaciones o disculpas. Ricardo salió del apartamento sintiéndose peor que nunca, el peso de su error aplastándolo, el frío de la noche calándose en sus huesos, un reflejo de la desolación de su alma. Había querido ayudar, había intentado extender una mano y solo había logrado empeorar las cosas. Había roto la frágil conexión que habían construido, una conexión que, sin que él lo supiera, se había vuelto vital para su propia supervivencia emocional. La frustración y la impotencia lo consumían, dejándolo con un vacío aún más profundo que el que sentía antes de conocer a Elena y Sofía, una sensación de fracaso que se sumaba a su ya conocida soledad, pero esta vez, con el agravante de haberla causado él mismo. Durante las siguientes 2 semanas, el apartamento de Elena permaneció en silencio, un silencio que resonaba con la ausencia de Ricardo. Él no fue a cenar. La invitación tácita que se había forjado entre ellos, una tradición semanal, se había roto abruptamente. Elena no lo había invitado, y él, carcomido por la culpa y el temor a empeorar las cosas, no se atrevía a llegar sin una invitación formal, sin una señal de que su presencia aún era bienvenida. Pero a pesar de la distancia impuesta, Ricardo no podía dejar de pensar en ellas, en Elena, con su fortaleza y su arte, y en Sofía, con su inocencia y su sabiduría innata. Sus imágenes se colaban en su mente en los momentos más inesperados, interrumpiendo sus reuniones de negocios, infiltrándose en sus pensamientos más profundos, recordándole la calidez y la humanidad que había encontrado en aquel modesto apartamento. Un viernes por la tarde, mientras caminaba por la ciudad sumido en sus pensamientos, una visión inesperada lo detuvo en seco, una imagen que lo sacudió de su melancolía, un rayo de esperanza que atravesó la oscuridad de su desesperación. Era un mural en construcción, una obra monumental que tomaba forma en el costado de un edificio de oficinas, y reconoció el estilo inmediatamente. No había duda alguna. Era el trabajo de Elena. La sorpresa lo invadió, un destello de luz en la penumbra de su abatimiento, un recordatorio de que, a pesar de Mino de Cinta, todo, el arte de Elena seguía floreciendo, seguía encontrando su camino en el vasto lienzo de la ciudad. Ricardo se acercó al sitio de construcción con una mezcla de asombro y de alivio. La visión del mural en progreso disipando la nube de incertidumbre que lo había rodeado durante semanas. Elena estaba en un andamio, elevada por encima del bullicio de la ciudad, inmersa en su arte, pintando una escena de familias de diferentes países llegando a Nueva York. Era una obra ambiciosa, más compleja y conmovedora que cualquier cosa que Ricardo hubiera visto de ella antes, un testimonio de su talento y de su visión, un mural que celebraba la diversidad y la esperanza. «Oiga», gritó un hombre con casco, su voz resonando en el aire, «no puede estar aquí». El guardia de seguridad, un guardián de la propiedad, intentaba mantener a los curiosos a raya, pero Ricardo no se inmutó. «¿Quién contrató este mural?», preguntó Ricardo, su voz firme, con una autoridad que no dejaba lugar a discusión. «Rivera Art Consulting», respondió el hombre, quizás intimidado por la presencia de Ricardo, por su aura de poder y de determinación. ¿Por qué? Ricardo conocía esa empresa.
Los había usado antes para decorar las oficinas de su propia compañía, para dar un toque de arte a los fríos y funcionales espacios de su imperio tecnológico. La coincidencia lo sorprendió, una pieza del rompecabezas que se revelaba ante sus ojos, una conexión inesperada que prometía un nuevo capítulo en la historia que se estaba tejiendo entre él y Elena. Sin pensarlo dos veces, Ricardo sacó su teléfono, la decisión ya tomada, y marcó un número, su mente trabajando a 1000 por hora, procesando la información y trazando un plan. «Hola María, habla Ricardo Soto». «Sí, de Tech Solutions», dijo, su voz profesional y directa. «Oye, vi que contrataron a Elena Herrera para un mural. ¿Puedes conseguirme su información de contacto?» 20 minutos después, Ricardo tenía la información que necesitaba, una confirmación de sus sospechas y un camino a seguir. Rivera Art Consulting había contratado a Elena por recomendación de un cliente anónimo que había visto su trabajo y había quedado impresionado. Una coincidencia que, para Ricardo, era demasiado perfecta para ser real. Un giro del destino que confirmaba la mano invisible que movía los hilos de su propia vida. Ricardo sonrió por primera vez en semanas. Una sonrisa genuina que iluminó su rostro. El peso de la desesperación disipándose, reemplazado por una renovada sensación de propósito. Esa noche, impulsado por una urgencia que no podía ignorar, se dirigió al apartamento de Elena, su corazón latiendo con una mezcla de anticipación y de nerviosismo, preparado para enfrentar el pasado y, quizás, para construir un futuro diferente. Sofía abrió la puerta, sus ojos brillando con la alegría de un reencuentro inesperado, y se colgó del cuello de Ricardo con un abrazo espontáneo, una muestra de afecto que lo conmovió profundamente. «No has venido», dijo la niña, su voz teñida de una mezcla de reproche y de tristeza. «Mami dice que estás ocupado, pero yo creo que están peleados». Las palabras de Sofía, tan directas y sin filtros, revelaron la perspicacia de un niño que percibe las emociones más allá de las apariencias. «Sofía, déjalo pasar», exclamó Elena, apareciendo detrás de la niña, con manchas de pintura fresca en la ropa, una prueba de su incansable dedicación al arte. «Hola», dijo Ricardo, su voz suave, con una mezcla de arrepentimiento y de esperanza. «Hola», respondió Elena, su voz tensa, el ambiente cargado de una incomodidad palpable. Se quedaron parados, mirándose el uno al otro, un silencio pesado que se extendía entre ellos, cada segundo una eternidad, hasta que Sofía, con la espontaneidad que la caracterizaba, los empujó hacia la sala. «Siéntense, voy a hacerte grande». La intervención de Sofía, aunque infantil, fue un bálsamo que rompió la tensión, una invitación a la reconciliación, un recordatorio de que, a pesar de las diferencias y los malentendidos, la familia siempre encontraba la manera de volver a unirse. Cuando se quedaron solos en la sala, con el leve murmullo de Sofía preparando el té en la cocina, Elena fue la primera en romper el incómodo silencio que se había instalado entre ellos. «Siento haber gritado», dijo, su voz un susurro que apenas rompía la quietud del ambiente. Era una confesión de su vulnerabilidad, un paso hacia la reconciliación. «No, yo siento haber ofendido», respondió Ricardo, su voz cargada de arrepentimiento, reconociendo el peso de sus propias palabras y acciones. «No quería que pensaras que era lástima. Era una aclaración necesaria, un intento por disipar el malentendido que había creado la distancia entre ellos». «Lo sé», dijo Elena, sentándose en el sofá, su mirada fija en el suelo, una expresión de resignación en su rostro. «Pero es difícil. Toda mi vida he dependido de mí misma. Cuando dependí de alguien más, me abandonó». La confesión de Elena era un grito de dolor, una revelación de las cicatrices que el pasado había dejado en su alma, la razón de su resistencia a la ayuda, de su miedo a la dependencia, de su desconfianza en los demás. Era una herida abierta que seguía sangrando, un recordatorio constante de la fragilidad del amor y de la vulnerabilidad de la confianza, una herida que, a pesar de los años, aún no había sanado por completo.
No soy él, dijo Ricardo, su voz firme, intentando disipar la sombra del pasado que se cernía sobre Elena. Una promesa silenciosa de que él era diferente, de que sus intenciones eran puras. Lo sé, pero da miedo, respondió Elena, sus ojos levantándose para encontrarse con los de Ricardo, una mezcla de vulnerabilidad y de miedo en su mirada. Ricardo se sentó a su lado en el sofá, el contacto de sus cuerpos creando una pequeña chispa de conexión, un atisbo de algo más allá de las palabras. ¿Cómo conseguiste el trabajo del mural grande?, preguntó Ricardo, cambiando de tema, intentando alejarla en conversación de las dolorosas heridas del pasado, buscando un terreno más neutral, un espacio donde pudieran reconectar. Elena sonrió, una sonrisa que iluminó su rostro, un reflejo de su orgullo y de su pasión. Alguien recomendó mi trabajo, explicó, el brillo en sus ojos revelando la alegría que le producía aquel reconocimiento. Rivera Art Consulting me llamó de la nada. Es el trabajo más grande que he tenido. Era un logro significativo, un paso adelante en su carrera artística, un reconocimiento de su talento. ¿Sabes quién te recomendó?, preguntó Ricardo, intentando mantener la expresión neutral, aunque por dentro un cosquilleo de satisfacción se agitaba en su pecho. La pregunta era una prueba, una confirmación de su propia intervención en el destino de Elena. No, respondió ella, su mirada pensativa. Dijeron que era un cliente que prefería mantenerse anónimo. Ricardo asintió, tratando de no sonreír, el conocimiento de su propia buena acción pesando en él como un secreto bien guardado, pero al mismo tiempo como una fuente de orgullo. «¡Qué suerte!», dijo, una ironía sutil en su voz que solo él podía apreciar. «Sí», Elena suspiró aliviada. «Con ese dinero puedo pagar la renta nueva por 6 meses. Me da tiempo para conseguir más trabajos». La preocupación económica, aunque no resuelta por completo, se había aliviado temporalmente, dándole un respiro, un tiempo precioso para reorganizar sus finanzas y seguir adelante con su arte, con su vida. Sofía regresó en ese momento, trayendo consigo 3 tazas de agua tibia con bolsitas de té flotando. Un té elegante, improvisado que, para ella, era la máxima expresión de sofisticación. «Gracias, chef», dijo Ricardo, tomando un sorbo del agua tibia, una sonrisa genuina dibujándose en sus labios. «Ricardo», dijo Sofía, sus ojos fijos en él, con la seriedad que solo los niños poseen. «¿Ya no están peleados?». La pregunta directa de Sofía, sin filtros ni rodeos, golpeó a Ricardo con la fuerza de una verdad innegable. Ricardo miró a Elena, buscando una respuesta en su mirada, una confirmación de que la tensión que había existido entre ellos se había disipado. «¿Estamos peleados?», preguntó Ricardo, una sonrisa en sus labios, el tono de su voz invitando a la complicidad. «No», Elena sonrió, sus ojos encontrándose con los de Ricardo en una mirada que hablaba de perdón y de reconciliación. «Ya no». «Bien», exclamó Sofía, acomodándose entre ellos en el sofá, su alegría contagiosa llenando la habitación. «Porque mañana es mi cumpleaños y los quiero a los 2 aquí». La inocencia de Sofía había logrado lo que las palabras no habían podido. Había derribado las barreras que los separaban, forzando una reconciliación que, para los adultos, parecía imposible. «¿Mañana es tu cumpleaños?», preguntó Ricardo, enderezándose abruptamente, una mezcla de sorpresa y de remordimiento en su voz. ¿Cómo había podido olvidar una fecha tan importante para Sofía? «¿Por qué no me dijiste?», inquirió, su voz cargada de una culpa incipiente. «Porque no estabas viniendo», dijo Sofía simplemente. Sus palabras, aunque dichas con inocencia, contenían una verdad dolorosa, un reproche sutil a su ausencia. «Pero ahora sí estás». La respuesta de Sofía, directa y sin rodeos, fue un bálsamo para el alma de Ricardo, un recordatorio de que su presencia, a pesar de sus errores, aún era valorada. Elena se rió, el sonido de su risa disipando la tensión del momento. «Sofía, no puedes obligar a Ricardo a venir a tu fiesta». «Estoy obligado»,
Preguntó Ricardo con una sonrisa en sus labios, el tono de su voz invitando a la complicidad. Sí, dijo Sofía, su voz firme. Es una regla. Los amigos van a los cumpleaños. La declaración de Sofía, aunque infantil, resonó con una verdad universal, una verdad que Ricardo, en su soledad, había olvidado hacía mucho tiempo. Bueno, entonces supongo que no tengo opción, dijo Ricardo, rindiéndose a la lógica impecable de Sofía, una lógica que trascendía las complejidades de la vida adulta, una lógica que solo los niños podían comprender con tanta claridad. Esa noche, mientras Ricardo se preparaba para partir, envuelto en el tenue halo de una reconciliación incipiente, Elena lo acompañó hasta la puerta, el aire cargado de una pregunta no formulada, un deseo de transparencia que flotaba entre ellos. «Ricardo, ¿puedo preguntarte algo?», inquirió Elena, su voz suave, con una mezcla de curiosidad y de cautela. «Claro», respondió él, su corazón latiendo, con una anticipación inusual, sabiendo que la verdad, tarde o temprano, saldría a la luz. «¿Tu empresa ha usado Rivera Art Consulting antes?», preguntó Elena, sus ojos fijos en él, una astuta observación que revelaba su perspicacia. Ricardo mantuvo la expresión neutral, intentando ocultar la verdad que se agitaba en su interior. «Tal vez usamos muchas empresas de arte», respondió, una evasiva que no logró engañar a Elena. Ella lo estudió, su mirada escrutando cada detalle de su rostro, buscando la verdad que él intentaba ocultar. «Tú fuiste el cliente anónimo, ¿verdad?», preguntó Elena, la pregunta resonando con la fuerza de una acusación silenciosa, pero también con una pizca de asombro. «Elena, ¿fuiste tú?», inquirió, una confirmación que no necesitaba. Ricardo suspiró, la verdad liberándose de su pecho con un suspiro de alivio. Sí, la confesión fue un momento de vulnerabilidad para Ricardo, un acto de honestidad que podría poner en riesgo la frágil confianza que habían construido. Elena cerró los ojos, el peso de la revelación cayendo sobre ella, una mezcla de emoción y de confusión. «¿Por qué no puedes simplemente ser honesto conmigo?». Sus palabras, aunque teñidas de reproche, también contenían una petición de sinceridad, una súplica por una relación basada en la verdad, sin secretos ni mentiras. «Porque sabía que dirías que no», respondió Ricardo, su voz suave, cargada de una honestidad que dolía, pero que era necesaria para la verdad. «Y tu trabajo es demasiado bueno para que nadie lo vea». Sus palabras, aunque bien intencionadas, chocaron con el orgullo y la independencia de Elena. «Pero, ¿por qué mentir?», preguntó ella, la confusión y la frustración evidentes en su voz. «Porque quería que fuera tu triunfo», explicó Ricardo, intentando justificar sus acciones, su deseo de que Elena brillara por su propio mérito. «No me ayuda», dijo Elena, sus palabras resonando con una amarga verdad, el peso de la caridad disfrazada de oportunidad. Ella se quedó callada, por un momento sus pensamientos girando en su mente. «¿Sabes qué es lo que más me molesta?», inquirió, su voz tensa, cargada de una mezcla de frustración y de autorrecriminación. «Que funcionó», confesó, sus palabras resonando con una amarga ironía. «Que me siento orgullosa de ese trabajo y ahora no sé si debería». La confesión de Elena era un reflejo de la complejidad de sus emociones, de la lucha interna entre el orgullo por su trabajo y el resentimiento por la forma en que se había logrado. «¿Deberías?», preguntó Ricardo intentando disipar sus dudas. «Yo solo hice una recomendación. Tú hiciste todo el trabajo». Era un intento por validar el esfuerzo de Elena, por recordarle que el mérito era suyo. Elena abrió la puerta, una señal de que la conversación había terminado, pero no sin una última pregunta. «¿Sigo invitado al cumpleaños?». Elena sonrió a pesar de todo, una sonrisa que apenas disimulaba la tormenta de emociones que la asolaba. «Sofía me mataría si no vienes». «Entonces ahí estaré», prometió Ricardo, la promesa sellando un pacto que trascendía las palabras, un compromiso con Sofía y, quizás, con la familia que estaban construyendo.
a pesar de los desafíos y las complicaciones que surgían en el camino. Mientras caminaba a casa, envuelto en el gélido abrazo de la noche neoyorquina, Ricardo se preguntó por qué era tan increíblemente difícil ayudar a la gente que amaba. La pregunta resonaba en su mente, una melodía persistente que lo perseguía en su soledad. Era un enigma que lo atormentaba, una paradoja en la que se había visto envuelto, porque ya no podía negarlo. La verdad, cruda y palpable, se había arraigado en lo más profundo de su ser. Amaba a Elena, amaba a Sofía, amaba la familia que, sin buscarla, habían empezado a construir juntos. Era un amor diferente al que conocía, un amor que no se compraba con dinero ni se medía en logros, un amor que se forjaba en la vulnerabilidad, en la honestidad, en la aceptación de las imperfecciones. Ahora, el desafío no era acumular riqueza, sino encontrar la manera de no arruinar lo que habían construido, de proteger la fragilidad de aquel vínculo, de nutrir aquel amor que había florecido en el lugar más inesperado, en el corazón de una metrópolis que, para él, siempre había sido sinónimo de soledad. El teléfono de Ricardo vibró ruidosamente, rompiendo la armonía de la fiesta de cumpleaños de Sofía, un sonido intruso que lo sacudió de la burbuja de felicidad en la que se había sumergido. Había llegado con un regalo envuelto en papel brillante, una caja de pinturas profesionales y un caballete pequeño, un símbolo de su apoyo a la pasión artística de Sofía, y una sonrisa que intentaba, en vano, ocultar su nerviosismo después de la tensa conversación con Elena sobre el mural. «¡Ricardo!», gritó Sofía, su voz vibrando con la alegría incontenible de la infancia, y corrió hacia él, sus pequeños brazos rodeándolo en un abrazo que casi lo derriba. «¡Mira mi pastel!», exclamó, señalando la obra maestra culinaria. Mami pintó una sirena encima. El pastel era, de hecho, una obra de arte, un lienzo comestible donde Elena había usado colorantes naturales para crear una sirena con cola verde brillante, rodeada de peces de colores, una explosión de creatividad que dejaba a todos boquiabiertos. «Es el pastel más bonito que he visto», dijo Ricardo sinceramente, su voz cargada de admiración. «Ábrelo, ábrelo», instó Sofía, señalando el regalo con impaciencia. Dentro, la niña encontró las pinturas y el caballete, sus ojos llenándose de lágrimas de alegría, un reflejo de su pura emoción. Abrazó a Ricardo tan fuerte que casi lo tira, un gesto de gratitud que valía más que todos los millones que poseía. Fue entonces cuando el teléfono de Ricardo sonó de nuevo, interrumpiendo el mágico momento, el timbre una señal ominosa que lo heló hasta los huesos. Miró la pantalla, y su corazón dio un vuelco. Era Julia, su asistente, la única persona que se atrevía a molestarlo en un fin de semana. La fiesta, la alegría, todo se desvaneció, reemplazado por una premonición de que algo grave había sucedido. «Perdón, tengo que contestar», se disculpó Ricardo, su voz tensa, ya alejándose de la sala, el presentimiento de una noticia ominosa invadiéndolo. Se refugió en el pasillo, buscando un poco de privacidad, el murmullo de la fiesta atenuándose a medida que se alejaba. «Julia, ¿qué pasa?», preguntó, su voz ya revelando la preocupación. «Ricardo, siento molestarte, pero es urgente», dijo Julia, su voz teñida de una gravedad inusual, una señal inequívoca de la seriedad de la situación. «Tu papá está en el hospital en San Salvador. Tuvo un infarto». El mundo de Ricardo se detuvo. Las palabras resonaron en su mente, un eco de un pasado doloroso que creía haber enterrado. Se apoyó contra la pared, el frío del yeso calándose en sus huesos, su mente intentando procesar la información. «¿Cómo está?», preguntó, la voz apenas un susurro, cargada de una mezcla de conmoción y de una extraña indiferencia. «Estable», respondió Julia, «pero los doctores dicen que necesitas ir pronto. Tengo tu vuelo listo para mañana temprano». Ricardo colgó el teléfono, su mente en blanco, paralizado por la noticia. Su padre,
El hombre que los había abandonado cuando él tenía 12 años. El hombre al que había odiado durante 20 años. El hombre del que había heredado los ojos, la terquedad y cruel ironía, la capacidad de lastimar a la gente que amaba, la ironía de la vida, que le presentaba, la oportunidad de un reencuentro con un pasado doloroso, con la persona que había marcado su vida con una ausencia que nunca había logrado superar. «Ricardo», dijo Elena, apareciendo en el pasillo, su rostro una mezcla de preocupación y de compasión, como si pudiera leer el torbellino de emociones que lo asaltaban. «¿Estás bien?». Era una pregunta simple, pero para Ricardo sonó como un eco de una melodía olvidada. Se dio cuenta de que hacía años que nadie le había hecho esa pregunta con una genuina preocupación, sin intereses ocultos, sin agendas. «Mi papá está en el hospital», confesó Ricardo, su voz apenas un susurro, la verdad liberándose de su pecho como un aliento contenido. Elena puso su mano en su brazo, un gesto de consuelo que hablaba de una conexión profunda, de una comprensión silenciosa. «¿Qué necesitas?», preguntó, sus palabras ofreciendo un refugio en medio de su tormenta. «No lo sé», respondió Ricardo, su voz cargada de incertidumbre. «Hace 20 años que no hablo con él». La confesión era un reflejo de la profunda herida que el abandono de su padre había dejado en su alma, una herida que, a pesar de los años, seguía supurando. «¿Quieres hablar de eso?», inquirió Elena, ofreciéndole un espacio seguro para su dolor, un oído atento para su sufrimiento. Ricardo miró hacia la sala, donde Sofía seguía admirando sus pinturas nuevas, ajena a la conversación, inmersa en su mundo de alegría. «No quiero arruinar la fiesta», dijo, protegiendo la inocencia de la niña. «Sofía, ven acá», llamó Elena a su hija. «Ricardo tiene que irse». «¿Por qué?», preguntó Sofía, la voz teñida de decepción. «Apenas llegó. Es una emergencia familiar, mi amor», explicó Elena con dulzura, intentando suavizar la noticia. Sofía corrió hacia Ricardo y lo abrazó con una fuerza sorprendente, sus pequeños brazos rodeándolo en un gesto de consuelo que lo conmovió profundamente. «¿Vas a estar bien?», preguntó, su voz teñida de una seriedad que solo los niños poseen. Una pregunta que en su simplicidad casi rompió a Ricardo. Era un recordatorio de la vulnerabilidad que sentía, de la necesidad de ser fuerte por ella, por la familia que estaban construyendo. «Sí, cipota», dijo Ricardo, su voz quebrada por la emoción, pero firme en su promesa. «Voy a estar bien». «¿Vas a regresar?», inquirió Sofía, sus ojos fijos en él, buscando una garantía de su regreso. Ricardo miró a Elena por encima de la cabeza de Sofía, una promesa silenciosa en su mirada, una confirmación de que volvería a ellas. «Sí, voy a regresar», respondió Ricardo, sus palabras sellando un pacto que iba más allá del tiempo y la distancia, un compromiso con la familia que había encontrado en el lugar más inesperado. Esa noche, cuando el silencio de la ciudad se había asentado, Elena llegó al apartamento de Ricardo, su presencia un bálsamo inesperado en medio de su turbulencia emocional. Él le había dado su dirección solo en caso de emergencia, nunca imaginando que ella realmente la usaría, que su preocupación se manifestaría de una manera tan tangible. «¿Cómo supiste cuál edificio era?», preguntó Ricardo, abriéndole la puerta, una mezcla de sorpresa y de agradecimiento en su voz. «Le pregunté al portero si conocía a Ricardo Soto», respondió Elena, con una sonrisa, su astucia y su determinación evidentes en su respuesta. Elena entró al apartamento y se quedó callada, sus ojos recorriendo el vasto espacio, la opulencia del lugar contrastando brutalmente con la modestia de su propio hogar. Era enorme, moderno, frío, todo lo opuesto a su pequeño y cálido refugio. «¡Wow!», exclamó Elena, su voz teñida de asombro. «Sí, impresionante, ¿verdad?», dijo Ricardo, su voz amarga, cargada de una ironía que reflejaba el vacío de su existencia. «Y completamente vacío». Elena caminó por la sala, sus dedos rozando los muebles caros, piezas de diseño que, con toda evidencia, nadie había usado nunca.
objetos de lujo que solo servían como testimonio de su soledad. ¿Cuándo fue la última vez que viste a tu papá?, preguntó Elena, su voz suave, rompiendo el tenso silencio que se había instalado en el lujoso, pero desolador apartamento de Ricardo. Él se sirvió un whisky que no tenía ganas de tomar. El gesto automático, una forma de lidiar con la incomodidad de la conversación. El día que cumplí 12 años, respondió Ricardo, su voz cargada de una amarga memoria. Llegó borracho a mi fiesta. Mi mamá lo corrió. Esa fue la última vez. Y después nada. Se fue a El Salvador. Mi mamá trabajó 3 empleos para mantenerme. Murió cuando yo tenía 25 años, todavía trabajando para pagar mis préstamos estudiantiles. La confesión de Ricardo fue un torrente de dolor, una descarga de años de resentimiento y de abandono. Elena se sentó en el sofá, su mirada compasiva escuchando el desahogo de Ricardo con una paciencia infinita. ¿Él sabe que ella murió?, preguntó Elena, su voz suave, intentando comprender la complejidad de aquella relación rota. No lo sé, respondió. Ricardo, su voz un susurro. Nunca traté de contactarlo. Y ahora, dijo Ricardo uniéndose a Elena en el sofá, el peso de la situación aplastándolo. Ahora está muriendo y no sé qué sentir. Sus palabras eran un reflejo de la confusión y la ambivalencia que sentía, una mezcla de dolor, de resentimiento y de una extraña indiferencia. Se supone que debo estar triste, enojado, aliviado, continuó, intentando descifrar el torbellino de emociones que lo asaltaban. Se supone que debes sentirlo. ¿Qué sientes?, dijo Elena, sus palabras un bálsamo para su alma atormentada, una invitación a la aceptación de sus propias emociones, sin juicios ni expectativas. Ricardo puso su cabeza entre sus manos, el peso del mundo sobre sus hombros. Elena, ¿qué tal si soy como él?, preguntó, la pregunta surgiendo de lo más profundo de su ser, un miedo ancestral que lo carcomía. ¿Qué tal si lastimo a la gente que amo? El miedo de Ricardo era palpable, el temor de repetir los patrones destructivos de su padre, de infligir dolor a quienes más le importaban. Elena tomó sus manos, su contacto un ancla en medio de su tormenta. ¿Cómo te sientes cuando estás con nosotras?, preguntó, su voz suave, cargada de una ternura que disipaba el miedo. Como si fuera la mejor versión de mí mismo, respondió Ricardo, la verdad brotando de sus labios con una facilidad sorprendente. Entonces, no eres como él. Los hombres como él no se preocupan por lastimar a otros. La afirmación de Elena fue una liberación para Ricardo, un bálsamo para su alma herida. Pero ya te lastimé con el mural, con el dinero, replicó Ricardo, la culpa aún pesando sobre él. Me lastimaste porque te importo, dijo Elena, sus palabras un bálsamo, una verdad que Ricardo necesitaba escuchar. Él las lastimó porque solo le importaba a él mismo. Es diferente. La distinción de Elena fue clara, una revelación que ayudó a Ricardo a comprender la diferencia entre el error y la maldad, entre el arrepentimiento y la indiferencia, entre el amor y el egoísmo, una diferencia que, para él, lo cambiaba todo, liberándolo de la sombra de su padre, permitiéndole abrazar su propia capacidad de amar y de sanar. Ricardo voló a San Salvador al día siguiente, el corazón encogido por una mezcla de aprensión y de una extraña curiosidad. Era su primera vez en el país de su familia, desde que era un niño, un regreso a las raíces que había olvidado, a la tierra de sus ancestros. El aeropuerto olía a café recién molido y a lluvia próxima, una combinación de aromas que le resultaba extrañamente familiar y reconfortante. Todo se sentía familiar y extraño al mismo tiempo, una dicotomía que lo acompañaría durante toda su estancia en El Salvador. Su padre estaba en una cama de hospital, conectado a máquinas, su cuerpo frágil y demacrado, pero estaba despierto. Sus ojos, antes llenos de vida y de ira, ahora velados por la debilidad. Los 20 años de abandono habían transformado al hombre fuerte y corpulento que Ricardo recordaba en Minstein. Alguien pequeño y frágil, una sombra de lo que alguna vez fue. Ricardo. Su voz era apenas un susurro,
cargada de una debilidad que conmovió a Ricardo. «Viniste». «No sé por qué», respondió Ricardo, aún parado junto a la puerta, manteniendo una distancia emocional que lo protegía de la intensidad del momento. «Yo sí», dijo su padre, una extraña lucidez en sus ojos, «porque eres mejor hombre que yo». La confesión de su padre fue un golpe en el pecho de Ricardo, una verdad inesperada que lo desarmó, una semilla de perdón que comenzó a germinar en su corazón. Durante 3 días, padre e hijo hablaron, las palabras fluyendo con una lentitud que reflejaba la fragilidad del tiempo que les quedaba. Su padre le contó sobre los años de alcoholismo, sobre la depresión que lo había consumido, sobre las noches en que pensaba en llamar a Ricardo, pero tenía demasiado miedo del rechazo, del dolor que causaría su presencia, de la confrontación con su pasado. «No es excusa», dijo, su voz ronca, por la debilidad, «solo es la verdad». La confesión de su padre era un intento de redención, una búsqueda de comprensión, no de justificación. «¿Por qué ahora?», preguntó Ricardo, su voz teñida de una amarga curiosidad. «¿Por qué esperaste hasta estar muriendo?». Era una pregunta que lo había atormentado durante años, una herida que buscaba una explicación. «Porque pensé que estabas mejor sin mí», respondió su padre, sus ojos fijos en Ricardo. «Julia me mandó artículos sobre tu empresa. Estás triunfando. Pensé que ya no me necesitabas». La revelación de su padre era un reflejo de su propia inseguridad, de su incapacidad para comprender que el amor no se basa en la necesidad, sino en el deseo de estar presente en la vida de alguien. «Nunca se trata de necesidad», dijo Ricardo, sentándose en la silla junto a la cama, un gesto de cercanía que no había hecho antes. «Se trata de querer, de elegir estar en la vida de alguien». Su padre cerró los ojos, una lágrima solitaria deslizándose por su mejilla. «Elige estar en la mía estos últimos días, por favor». La súplica de su padre fue un ruego por la redención, una petición de perdón, un último intento de construir un puente sobre las ruinas de su relación. Ricardo se quedó una semana. Conoció a las tías y primos que nunca había conocido, tejiendo lazos con una parte de su familia que había permanecido oculta. Comió pupusas en el mercado donde su abuela había trabajado, conectando con las tradiciones de su herencia. Visitó la tumba de su bisabuela y le contó sobre su vida en Nueva York, un monólogo que era tanto un tributo como una confesión. El último día, su padre le dio una caja pequeña. «Era de tu bisabuela. Quería que la tuvieras». Dentro había un anillo de plata con una piedra verde pequeña. Ella siempre decía que era para el día que encontraras a alguien que te amara por quien eres, no por lo que tienes. Ricardo pensó en Elena, en Sofía, en la familia que había encontrado cuando menos lo esperaba, una familia que lo amaba por quien era, no por lo que tenía, una familia que le había enseñado el verdadero significado del amor incondicional, un amor que trascendía las heridas del pasado. «Papá», dijo Ricardo, su voz quebrada por la emoción, «sí, te perdono». Su padre lloró entonces, lágrimas de alivio y de redención, y Ricardo también, liberando el peso de 20 años de resentimiento, un torrente de emociones que lo limpió por dentro, preparándolo para un nuevo comienzo, para una vida donde el perdón era la llave para la verdadera libertad. Cuando Ricardo regresó a Nueva York, el corazón liviano y el alma renovada, sintiendo el peso del perdón como un bálsamo en su pecho, se dirigió directamente al apartamento de Elena. Eran las 11 de la noche, pero la luz del estudio seguía encendida, un faro de calidez en la oscuridad de la ciudad, una señal de que la vida seguía, que la esperanza no se había desvanecido. Tocó la puerta suavemente, el sonido resonando en el silencio del pasillo, una mezcla de anticipación y de nerviosismo en su interior. Elena abrió con pintura en las mejillas, una visión familiar que lo reconfortó, y sorpresa en los ojos. «Regresaste», dijo, su voz un susurro de alivio, la incredulidad aún presente en su mirada. «Te dije que lo haría», respondió Ricardo,
una sonrisa en sus labios, el peso de su promesa cumplida. Se quedaron parados, mirándose el uno al otro, un silencio lleno de significado que se extendía entre ellos, las palabras innecesarias, los ojos hablando, el lenguaje del reencuentro, hasta que Sofía gritó desde arriba, su voz, un recordatorio de la vida que los unía, rompiendo el hechizo del silencio. «Es Ricardo, mami. Pregúntale si quiere cenar». Elena se rió, el sonido de su risa llenando el aire, una melodía que era música para los oídos de Ricardo. «¿Quieres cenar?», preguntó, una invitación que iba más allá de la comida, una invitación a la vida, a la familia. «Siempre», dijo Ricardo, sus ojos fijos en Elena, sus palabras cargadas de una promesa que sellaba el destino de sus corazones. «Siempre quiero cenar con ustedes». Mientras subían las escaleras juntos, el sonido de las risas de Sofía acompañándolos, Ricardo tocó el anillo de su bisabuela en su bolsillo. Todavía no era el momento, aún no había llegado la hora de la propuesta, pero ya no tenía miedo del amor. Ya no tenía miedo de ser como su padre, porque había aprendido la diferencia entre abandonar y elegir quedarse, entre la huida y la valentía de permanecer. Y él, Ricardo Soto, había elegido quedarse. Había elegido el amor, la familia, la vida. 2 meses después del regreso de Ricardo de El Salvador, las cosas habían cambiado, transformándose de formas sutiles pero profundas. Elena había terminado el mural corporativo, la obra monumental que había marcado un antes y un después en su carrera, y, para su asombro, había recibido 3 ofertas más de trabajo, un reconocimiento a su talento que la llenaba de orgullo y de esperanza. Ricardo, por su parte, había comenzado a delegar más responsabilidades en su empresa, liberándose de la carga de la gestión diaria y dedicando su tiempo a proyectos que realmente le importaban, proyectos que iban más allá de la acumulación de riqueza, proyectos que alimentaban su alma y su espíritu. Pero a pesar de los cambios, a pesar de la creciente cercanía y de la innegable conexión que existía entre ellos, aún no habían hablado de lo que estaba creciendo en sus corazones, de la naturaleza de la relación que se estaba gestando, de la promesa de un futuro compartido. Era un silencio cargado de significado, un silencio que hablaba de una intimidad que aún no se atrevían a nombrar, de un amor que florecía en la penumbra de la no palabra. «Ricardo», exclamó Sofía, encontrándolo en el estudio, absorto en las pinturas nuevas de Elena, sus ojos brillando con la curiosidad de un niño que percibe las emociones de los adultos. «¿Tú quieres a mi mami?». La pregunta directa de Sofía, sin filtros ni rodeos, tomó a Citos, Ricardo por sorpresa, casi haciéndolo atragantarse con el café que sostenía en la mano. «¿Por qué preguntas eso, cipota?», inquirió Ricardo, intentando disimular su nerviosismo, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. «Porque la miras como mi abuela miraba a mi abuelo en las fotos», explicó Sofía con la inocencia de su edad, sus palabras revelando una sabiduría ancestral que trascendía su corta vida. «Y porque mami se pone feliz cuando llegas». La observación de Sofía era una verdad innegable, un reflejo de las emociones que Elena no podía ocultar, una prueba irrefutable de la conexión que existía entre ellos. Ricardo se arrodilló al nivel de Sofía, sus ojos encontrándose con los de la niña, una mezcla de ternura y de seriedad en su mirada. «¿Y tú qué piensas de eso?». La pregunta de Ricardo era una invitación a la reflexión, una oportunidad para Sofía de expresar sus propios sentimientos, sus propias esperanzas, sus propias expectativas. «Pienso que estaría bien tener un papá que no se vaya», dijo Sofía, sus palabras, aunque simples, resonando con una profundidad que conmovió a Ricardo. Su corazón se apretó en el pecho, un nudo de emoción que amenazaba con ahogarlo. Sofía había pasado toda su vida viendo a su madre luchar sola, asumiendo el rol de proveedor y protector, una carga pesada para una mujer joven. La idea de seguridad, de estabilidad, para ella era revolucionaria, una promesa de un futuro diferente, de una vida donde no tendría que preocuparse por la ausencia o el abandono. «Sofía, si yo quisiera a tu mami,
¿Estarías bien con eso?, preguntó Ricardo, su voz suave, con una delicadeza que reflejaba la importancia de la pregunta. ¿Me seguirías enseñando español salvadoreño siempre? ¿Y seguirías viniendo a cenar aunque no sea martes? Las preguntas de Sofía eran un reflejo de sus prioridades, de sus deseos más profundos, de su anhelo por mantener la conexión que había forjado con Ricardo. «Todos los días que me dejen», respondió Ricardo. Sus palabras una promesa que sellaba el destino de sus corazones, una promesa de permanencia y de amor incondicional. «Entonces está bien». Sofía se encogió de hombros, con la despreocupación de un niño que confía en el amor de sus padres. «Pero tienes que decírselo. Mami es medio tonta con esas cosas». La observación de Sofía era un recordatorio de que, a pesar de su arte y su fortaleza, Elena también era vulnerable. Necesitaba una confirmación, una declaración clara de los sentimientos de Ricardo. Esa noche Ricardo llegó al apartamento de Elena con una propuesta diferente, una que no involucraba dinero ni negocios, una que hablaba de amor y de futuro, una que, esperaba, cambiaría el curso de sus vidas para siempre. «¿Qué te parece si salimos a cenar los tres a un restaurante de verdad?», preguntó Ricardo, una invitación que iba más allá de la simple comida, una invitación a una cita, a un nuevo comienzo. Elena levantó una ceja, sus ojos brillando con una mezcla de sorpresa y de curiosidad. «¿Como una cita?», inquirió, sus palabras cargadas de una expectativa. «Como lo que tú quieras que sea», respondió Ricardo, su voz suave, dejando la puerta abierta a todas las posibilidades. Fueron a un restaurante salvadoreño en Queens, un lugar que vibraba con la autenticidad de las raíces de Ricardo, un lugar donde la comida era un puente hacia el pasado y el futuro. Sofía estaba fascinada con las pupusas y el curtido, sus ojos brillando con la emoción de una nueva experiencia culinaria. Ricardo pidió en español perfecto, sorprendiendo a Elena con la facilidad con que se conectaba con sus raíces cuando se permitía hacerlo, una revelación de su verdadera identidad. «Mi abuela me traía aquí cuando era niño», explicó Ricardo, su voz teñida de una nostalgia reconfortante, un eco de recuerdos de su infancia. «Era el único lugar donde me sentía completamente salvadoreño. Era una confesión de su búsqueda de identidad, de su anhelo por pertenecer a algo más grande que él mismo». «¿Y ahora?», preguntó Elena, su voz suave, su mirada fija en él. «¿Cómo te sientes ahora?». Ricardo miró alrededor del restaurante, sus ojos deteniéndose en las familias cenando juntas, en Sofía riendo mientras trataba de pronunciar pupusa correctamente, en la calidez y el bullicio del ambiente. «Como en casa», respondió, sus palabras resonando con una sinceridad que no pudo ocultar, una declaración de pertenencia que iba más allá de las paredes del restaurante. Después de la cena, caminaron por el barrio donde Ricardo había crecido, un lugar que había sido testigo de su infancia, de sus luchas, de sus sueños. Le mostró el edificio donde había vivido con su madre y su abuela, la tienda donde compraban comida, el parque donde jugaba fútbol. «Era tan diferente», dijo, su voz cargada de nostalgia. «Entonces más pobre, pero también más real». «¿Extrañas esa vida?», preguntó Elena, su voz suave, intentando comprender la complejidad de los sentimientos de Ricardo. «Extraño pertenecer a algo más grande que yo mismo», respondió Ricardo, sus palabras un reflejo de la soledad que había sentido a lo largo de su vida, a pesar de su éxito. Elena se detuvo, su mirada fija en él, una pregunta silenciosa en sus ojos. «¿Y ahora? ¿A qué perteneces ahora?». Ricardo la miró a los ojos, una mezcla de vulnerabilidad y de determinación en su mirada, la verdad liberándose de su pecho con un suspiro de alivio. «A ustedes, si me dejan». La confesión de Ricardo fue un acto de valentía, una entrega total a la familia que había encontrado. Elena no respondió inmediatamente. Sofía había corrido adelante para ver un perro, dándoles un momento de privacidad, un espacio para la intimidad que se estaba gestando entre ellos. «Ricardo, tengo miedo», confesó Elena, su voz apenas un susurro, el miedo palpable en el aire. «Yo también», respondió Ricardo, sus palabras un eco de su propia vulnerabilidad.
¿De qué tienes miedo tú? Tú tienes todo. Dinero, éxito, independencia. Tengo miedo de no ser suficiente, confesó Ricardo, su voz cargada de una vulnerabilidad que rara vez mostraba, una confesión de sus inseguridades más profundas, de que un día te des cuenta de que merecen algo mejor. Elena se rió suavemente, una risa que disipó la tensión del momento, un bálsamo para el alma de Ricardo. ¿Mejor que qué?, inquirió, sus palabras cargadas de una ironía que reflejaba la absurdidad de sus miedos. Mejor que un hombre que enseña español a mi hija. Mejor que alguien que ve mi arte y cree que vale algo. Mejor que la primera persona que ha hecho que me sienta menos sola en 5 años. Las palabras de Elena fueron un torrente de amor y de validación, un recordatorio de su propio valor, de la conexión que existía entre ellos, una conexión que trascendía los miedos y las inseguridades. Elena, no, comenzó Ricardo, intentando refutar sus palabras. No, déjame terminar, dijo Elena, tomando sus manos, sus dedos entrelazándose con los suyos. Tengo miedo porque la última vez que confié en alguien me abandonó. Pero contigo quiero ser valiente. La confesión de Elena fue un acto de coraje, una entrega total a la posibilidad de un nuevo amor, a pesar de las heridas del pasado, a pesar del miedo a la vulnerabilidad. Ricardo la besó entonces, suavemente, en medio de la acera de Queens, un beso que sellaba un pacto de amor y de valentía, un beso que trascendía las palabras y las promesas, un beso que hablaba de un futuro compartido. Sofía, ajena a la intensidad del momento, hizo ruidos de «qué asco», desde donde estaba jugando con el perro, su voz infantil rompiendo el hechizo, un recordatorio de la vida que los rodeaba, de la normalidad que se entrelazaba con la magia de su amor. 6 meses después, Ricardo había hecho cambios importantes en su vida, redefiniendo sus prioridades, reestructurando su existencia. Había promovido a su vicepresidente a CEO interino, manteniendo él solo un rol de consultor, liberándose de las cadenas de la gestión diaria. Con el tiempo libre que ahora poseía, había comenzado a trabajar con Elena en algo que los emocionaba a ambos, un proyecto que iba más allá de sus intereses individuales, un proyecto que tenía el potencial de transformar vidas, una organización sin fines de lucro para artistas inmigrantes, una iniciativa que combinaba la pasión de Elena por el arte con la visión de Ricardo para el impacto social. No es caridad, le explicó Ricardo a Elena por 10ª vez mientras revisaban los documentos legales, su voz firme, intentando disipar cualquier duda o malentendido. Es inversión. Estos artistas traen cultura, perspectivas, historias que Estados Unidos necesita ver. Elena sonrió, el brillo en sus ojos revelando su comprensión y su aprobación. Lo sé, dijo. Solo me gusta escucharte decirlo. La organización comenzó pequeña, un espacio humilde donde los artistas podían trabajar, tomar clases de inglés comercial y conectarse con clientes potenciales, un refugio para la creatividad y la integración. Elena se convirtió en la directora artística, su visión y su pasión guiando el programa. Ricardo manejaba el lado comercial, su experiencia en el mundo empresarial dando forma a la estructura y a la sostenibilidad de la organización. «¿Sabes qué es lo más raro?», dijo Elena una tarde, mientras observaban a un grupo de artistas guatemaltecos preparar una exposición, el ambiente vibrando con la energía creativa. Por primera vez en mi vida siento que mi trabajo importa no solo para mí. Las palabras de Elena eran un reflejo de su propia transformación, del impacto que su trabajo tenía en la vida de los demás. Siempre ha importado, dijo Ricardo, abrazándola por detrás, sus brazos rodeándola en un gesto de amor y de apoyo. Solo ahora más gente lo puede ver. El éxito llegó gradualmente. Primero fueron pequeñas ventas, luego encargos más grandes, la reputación de la organización creciendo con cada obra de arte, con cada vida transformada. Pronto, tenían una lista de espera para entrar al programa, un testimonio del impacto de su trabajo en la comunidad. Elena comenzó a recibir invitaciones para hablar en conferencias sobre arte e inmigración,
su voz resonando en foros importantes, su historia inspirando a otros a seguir sus sueños, a creer en el poder del arte como herramienta de integración cultural. Me invitaron a una conferencia en Miami, le dijo Elena a Ricardo una noche, sus ojos brillando con la emoción y el orgullo de un nuevo logro. Quieren que hable sobre el arte como puente cultural. La noticia era un hito en su carrera, un reconocimiento a su visión y a su trabajo. «Eso es increíble», exclamó Ricardo, su voz cargada de admiración. «¿Vas a ir? ¿Vienes conmigo?» La pregunta de Ricardo era una invitación a compartir el triunfo, a celebrar juntos el éxito que habían construido. «¿Como tu novio o como tu socio comercial?», preguntó Elena, sus ojos brillando con una chispa de picardía, una pregunta que revelaba la complejidad de su relación, la fusión de lo personal y lo profesional. Ricardo se rió, el sonido de su risa llenando el aire. No puede ser las dos cosas. Era octubre cuando todo se juntó de la manera más inesperada, un mes que marcaría un antes y un después en sus vidas. Elena había sido invitada a una exposición en una galería importante en Manhattan, su primera exposición individual en una galería prestigiosa, un sueño hecho realidad, un reconocimiento a años de trabajo y de dedicación. La apertura de la galería era un evento monumental, un hito en la carrera de Elena, un momento que marcaría su consolidación en el mundo del arte. La noche de la apertura, Ricardo estaba más nervioso que Elena, sus manos sudorosas, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. «¿Y si no viene nadie?», preguntaba mientras se vestía, la ansiedad carcomiéndolo. «Van a venir», dijo Sofía, ahora de 8 años, con la sabiduría de un niño que cree en la magia del arte. La niña estaba ayudando a su madre con el maquillaje, sus pequeños dedos trabajando con una delicadeza sorprendente. «Yo invité a toda mi clase». «¿Invitaste a tu clase?», exclamó Elena, volteándose con asombro, una mezcla de diversión y de preocupación en su rostro. «Sí», dijo Sofía, con la naturalidad de un niño que cree en el poder de la amistad. «La maestra dice que es educativo. Van a venir como trabajo de campo». Ricardo se rió, el sonido de su risa aliviando la tensión del momento. «Tu hija va a llenar la galería con niños. De segundo grado. Mejor público no hay», dijo Elena, sus ojos brillando con una chispa de verdad. Los niños no mienten sobre el arte. La galería se llenó, no solo con los contactos profesionales de Ricardo y los amigos artistas de Elena, sino también con las familias del programa de artistas inmigrantes y, efectivamente, la clase completa de Sofía con sus padres, un público diverso que celebraba la belleza del arte y la fuerza de la comunidad, una galería que se transformaba en un espacio de encuentro, de conexión, de celebración de la vida y de la creatividad. Ricardo observaba a Elena hablar con los visitantes sobre sus pinturas, su rostro iluminado por la pasión, su voz resonando con la seguridad de quien está en su elemento. Se veía tan segura, tan en su elemento, una artista en su máximo esplendor. Su era la mujer que siempre había estado destinada a ser, la artista que había nacido para transformar el mundo con su creatividad. «¿Sabes qué pintura es mi favorita?», preguntó Sofía, apareciendo a su lado, sus ojos brillando con una picardía infantil. «¿Cuál?», inquirió Ricardo, una sonrisa en sus labios. «La que pintó de nosotros tres». Ricardo siguió su mirada hacia una esquina donde colgaba un cuadro que no había visto antes, un retrato íntimo que capturaba la esencia de su familia. Era un retrato de los tres cenando en la mesa pequeña del apartamento, Sofía riendo mientras Ricardo le enseñaba algo en un libro, y Elena, sus ojos llenos de un amor puro, observándolos con una ternura que se desbordaba del lienzo. «¿Cuándo pintó eso?», preguntó Ricardo, una emoción indescriptible en su voz. «Hace 2 semanas», respondió Sofía. «Dijo que quería pintar el momento en que supo que éramos una familia». Ricardo sintió algo apretarse en su garganta, un nudo de emoción que amenazaba con ahogarlo, el peso de las palabras de Sofía resonando en su corazón. Tocó el anillo de su bisabuela en su bolsillo, el que había estado cargando durante meses,
esperando el momento perfecto, el instante preciso para hacer la pregunta que cambiaría sus vidas para siempre. Tal vez no había un momento perfecto, pensó. Tal vez solo había momentos verdaderos, momentos auténticos, momentos donde el amor se manifestaba en su forma más pura, sin adornos ni pretensiones. Cuando la galería comenzó a vaciarse, el eco de las risas y las conversaciones desvaneciéndose lentamente, Ricardo, sintiendo que el momento era propicio, pidió la atención de todos, el sonido de su voz resonando en el espacio semivacío. «Perdón por interrumpir, pero quería decir algo», dijo, su voz cargada de una emoción que no pudo ocultar. Elena lo miró con curiosidad desde el otro lado de la sala, sus ojos fijos en él, una mezcla de sorpresa y de anticipación en su mirada. «Hace un año, yo era un hombre que tenía todo y no tenía nada», comenzó Ricardo, sus palabras resonando con una sinceridad que conmovió a todos los presentes. «Entonces una niña pequeña me invitó a cenar y su madre me enseñó lo que significa realmente tener una familia». Sofía se acercó y tomó su mano, sus pequeños dedos entrelazándose con los suyos, un gesto de apoyo que lo impulsó a seguir adelante. «Elena Herrera», dijo Ricardo, arrodillándose en medio de la galería, el brillo del anillo de plata de su bisabuela resplandeciendo en la tenue luz. «¿Quieres ser mi esposa? ¿Quieres que seamos una familia oficial?» La propuesta, tan inesperada, tan pública, dejó a Elena sin aliento. Se tapó la boca con las manos, sus ojos llenándose de lágrimas, las emociones desbordándose de su corazón. «¿Y yo qué?», gritó Sofía, su voz infantil rompiendo el silencio, una mezcla de alegría y de preocupación en su mirada. «¿También me estás pidiendo matrimonio a mí?» Ricardo se rió, el sonido de su risa aliviando la tensión del momento. «Sofía Herrera, ¿quieres ser mi hija? ¿Quieres que seamos familia para siempre?» «Sí», exclamó Sofía saltando hacia él, sus brazos rodeándolo en un abrazo. «Pero solo si mami dice que sí». Todos en la galería miraron a Elena, la expectativa palpable en el aire, sus miradas fijas en ella, esperando su respuesta. Ella caminó lentamente hacia donde Ricardo seguía arrodillado con Sofía en los brazos, sus pasos resonando en el silencio. «¿Estás seguro?», susurró Elena, sus ojos fijos en Ricardo, una pregunta que iba más allá de las palabras. «¿Estás seguro de que nos quieres a las dos?» «Estoy seguro de que las necesito», respondió Ricardo, su voz firme, cargada de una convicción inquebrantable. «Estoy seguro de que sin ustedes no soy quien quiero ser». La confesión de Ricardo fue un acto de amor puro, una entrega total a la familia que había encontrado. «Entonces, sí», dijo Elena, arrodillándose para estar al nivel de los dos, sus ojos llenos de lágrimas, su voz apenas un susurro. «Sí, quiero ser tu esposa. Sí, quiero que seamos familia». Ricardo le puso el anillo, un símbolo de su compromiso, y besó a su futura esposa, mientras Sofía los abrazaba a ambos. El sonido de los aplausos llenando la galería, una celebración del amor, de la familia, de los nuevos comienzos. Era abril cuando se casaron en Central Park, exactamente en el lugar donde Sofía había hecho su primera invitación a cenar, el banco de piedra donde todo había comenzado, ahora decorado con flores salvadoreñas y mexicanas, un tributo a las raíces que los unían. El padre de Ricardo había volado desde El Salvador, todavía débil por su enfermedad, pero determinado a no perderse la boda de Mineo, su hijo, un gesto de reconciliación que conmovió a Ricardo profundamente. La familia de Elena llegó desde Guadalajara, un torbellino de alegría y de celebración. Sofía fue la madrina de honor, llevando los anillos con una seriedad ceremonial que la hacía ver adorable, su rostro iluminado por la felicidad. «¿Sabes qué es lo mejor de todo esto?», le susurró Sofía a Ricardo mientras esperaban que empezara la ceremonia. «¿Qué es hipota?», preguntó Ricardo, una sonrisa en sus labios. «Que ahora cuando la gente me pregunte dónde está mi papá, voy a poder decir que está en casa esperándome». Ricardo tuvo que respirar profundo para no llorar. El peso de las palabras de Sofía,
la pureza de su felicidad, conmoviéndolo hasta lo más profundo de su ser. La ceremonia fue en español e inglés, una celebración de todas las culturas que los habían formado, una fusión de tradiciones que representaba la riqueza de su unión. Cuando el juez los declaró marido y mujer, Sofía gritó con alegría: «Ahora somos familia de verdad», exclamó, como si no lo hubieran sido desde que se sentaron a cenar por primera vez en esa mesa pequeña, compartiendo tamales y historias y el tipo de amor que no se planea, pero que siempre se encuentra. Aquella noche, en la mesa pequeña, habían plantado la semilla de una familia que ahora florecía en todo su esplendor. 3 años después de la boda, Ricardo despertó en la misma fecha que había cambiado su vida para siempre, el 14 de febrero, día de San Valentín. Pero esta vez, el eco de la soledad no resonaba en las paredes de su frío apartamento. Esta vez, despertó en una casa llena de vida en Brooklyn, un hogar vibrante donde el amor y la risa eran la banda sonora de cada día. «Papá, mami, despierten», exclamó Sofía, saltando en la cama, su voz llena de la alegría incontenible de la niñez. «Es el día especial». Sofía ya tenía 11 años, y con una naturalidad que conmovía a Ricardo, había comenzado a llamarlo papá, después de la adopción legal que habían completado 6 meses atrás. Cada vez que la escuchaba decirlo, Ricardo sentía como si su corazón fuera a explotar de felicidad, una explosión de amor que lo llenaba de una alegría indescriptible. «¿Qué día especial?», preguntó Elena desde su lado de la cama, fingiendo estar dormida, su voz teñida de una dulzura que Ricardo adoraba. «El día que se conocieron», respondió Sofía, sus ojos brillando con la picardía de un niño que conoce todos los secretos. «El día que me convertí en la cupido más inteligente del mundo». Ricardo se rió, el sonido de su risa llenando la habitación, un eco de la felicidad que sentía. Sofía había adoptado completamente el crédito por haberlos juntado, y honestamente se lo merecía. «Cupido, ¿eh?», dijo Ricardo alcanzándola y haciéndole cosquillas, una muestra de cariño que Sofía recibía con risas y gemidos. «¿Desde cuándo sabes tanto de amor?». «Desde siempre». Sofía se zafó riéndose, su energía inagotable. «Soy una experta, por eso sé que hoy es perfecto, para darles mi noticia». Elena se incorporó, su curiosidad despertando. «¿Qué noticia?». Sofía se puso seria, como hacía cuando tenía algo importante que decir, su rostro reflejando una concentración inusual para su edad. «Mi maestra dice que puedo entrar al programa de arte especial el próximo año», anunció Sofía, sus ojos brillando con una emoción que contagiaba a Ricardo y Elena. «Es para niños que quieren ser artistas como mami». Elena se sentó completamente, una expresión de asombro en su rostro. «Sofía, eso es increíble. ¿Desde cuándo aplicas a esos programas?». «Ricardo me ayudó con la aplicación», dijo Sofía mirando a su papá con orgullo, una prueba de la complicidad que existía entre ellos. «Pero fue mi idea. Quiero pintar historias como ustedes dos». Ricardo sintió esa familiar sensación de orgullo y amor que solo Sofía podía provocar, una mezcla de admiración y de ternura que lo llenaba por completo. «¿Estás segura de que eso es lo que quieres?», preguntó Ricardo, su voz suave, queriendo asegurarse de que Sofía estaba siguiendo su propio camino, no el de ellos. «Sí», respondió Sofía con firmeza, «pero no quiero solo pintar, quiero ayudar a otras familias como la nuestra, familias que se encuentran cuando menos lo esperan». Elena abrazó a su hija con fuerza, las lágrimas asomando en sus ojos, conmovida por la madurez y la empatía de Sofía. «¿Sabes qué?», dijo Elena, su voz quebrada por la emoción. «Creo que eres la persona más sabia que conozco». Durante el desayuno, Ricardo revisó su teléfono, una sonrisa dibujándose en sus labios. «Tengo noticias también», anunció, sus ojos brillando con una emoción que compartía con Elena y Sofía. «¿Cuáles?», preguntaron Carmen y Sofía al mismo tiempo, su curiosidad despertada por el tono de Ricardo. «El programa de artistas acaba de recibir la donación más grande de su historia», dijo Ricardo, su voz cargada de orgullo.
Podemos expandirnos a otros 5 centros comunitarios.